Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Bueno, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó a la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto para 2025. Se contemplan 9.2 billones de pesos de gasto neto total, pero el 80% se destinará a pensiones, costo de la deuda y participaciones de estados y municipios. De acuerdo con especialistas, no hay espacio fiscal para planear políticas públicas que generen desarrollo y crecimiento de la economía. No alcanza el dinero, simple y sencillamente. Nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder el ingeniero José Domingo Figueroa. Él es el presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Cervera, muy buenas noches. José Domingo, el tema del presupuesto es un tema muy difícil de manejar, básicamente porque se trata de proyecciones que tendrían que basarse fundamentalmente en ciertos principios que tengas asegurados. O sea, es decir, a ver, nos vamos con un tipo de cambio de determinado nivel, con ingresos que pueden variarse, pero que tienes que de alguna forma garantizar mínimos, que no se te vaya a salir esto de la bolsa en un momento además en donde los niveles de deuda pues te hacen tener mucho menor margen de maniobra, ¿no? Así es. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Sí, nosotros dentro del instituto lo que estamos viendo es que creo que las variables de Producto Interno Bruto y tipo de cambio están siendo muy optimistas. Hablan de 2,5, 2.3 en el instituto nosotros estamos proyectando para el 2025 1%, principalmente porque estamos viendo que van a haber presiones muy importantes en el gasto público al hacer el esfuerzo de reducir el déficit del 5.9 al 3.9 que están planteando. Por un lado. Por otro lado, también adicionalmente a ese esfuerzo estamos viendo un freno en inversión. El último reporte que tenemos en cuanto a inversión nueva es de un 3%, el menor en mucho tiempo. Y tercer punto importante, pues también va a haber un freno por la incertidumbre que está generando las políticas del próximo gobierno de Estados Unidos. José, independientemente de cómo se comporte esta parte del crecimiento de la economía, sin duda la mayor afectación se va a dar sobre los ingresos del sector público. ¿Cómo ven ustedes eso en términos de ISR y de IVA? Sí, definitivamente creo que los ingresos se están proyectando con base precisamente en este Producto Interno Bruto que se está estableciendo. Y en la medida de que no se logre este producto, pues va a haber una reducción importante de los ingresos y va a presionar todavía más a las finanzas públicas. Y nosotros creemos que en cuanto al déficit de 3.9, pues a lo mejor podría estar cerrando un 4.5 más o menos. Oye, ¿y eso no es preocupante en términos de las calificadoras de riesgo? Totalmente preocupante. A ver, primero nosotros creemos que es una buena señal hacer el esfuerzo de reducirlo a 3.9, porque tienen el objetivo, ya focalizaron el problema y creo que esa es una buena señal. Sin embargo, recordemos la experiencia de Brasil, por ejemplo. Brasil en 2014 tuvo un déficit muy alto y lo repitió el segundo año. Y en el momento que lo repitió, perdió la calificación, el grado de inversión, lleva 10 años sin poderla recuperar, con implicaciones de un aumento en el costo financiero, plazos de financiamiento más cortos, y además sabemos que cuando se pierde el grado de inversión, muchos fondos de inversión ya no pueden invertir en nuestro país y todos ellos dejarían de invertir con presión hacia nuestro tipo de cambio. Brasil, siguiendo con el ejemplo de Brasil, tan solo por haber perdido el grado de inversión, su moneda se depreció un 80%. 80%, eso es... Ahora, en términos generales, el problema también deriva de niveles de tipo de cambio que se están considerando sobre 18 pesos por dólar, más o menos, y también con pues precios del petróleo bastante, digamos, difíciles de poder pensar en ellos, independientemente del tema de la producción, que ese es que ha venido cayendo y que pues también podría generar esta presión que haría
generar mayores recortes. ¿Y de dónde recortan ahora? Sí, de hecho, la cobija no solo es la misma, creo que ya está, se encogió, ¿no? Se encogió y entonces prácticamente al no cumplir con el tipo de cambio, con el Producto Interno Bruto, al no cumplir también con el tipo de cambio y finalmente nos estaría llevando a una situación más difícil en cuanto a ingresos y por lo tanto el gasto se va a reducir y ahí podría haber otra vez un problema de presión a la deuda, ¿no? A endeudarse. Ganones en términos de crecimiento en el gasto, podría uno citar pues básicamente infraestructura, que hay un crecimiento relativamente importante, la Comisión Federal de Electricidad, pero grandes perdedores, salud, otro recorte adicional a los que venían, educación, medio ambiente. ¿Cómo ve el IMEF estos recortes fundamentales en términos del gasto y el impacto social que puedan generar en el país? Muy preocupante. El año pasado desarrollamos un documento que se llamó Visión IMEF 2024-2030, que se le entregó, por cierto, a los equipos de campaña de los candidatos. Ahí analizábamos 4 puntos importantes. La primera premisa que tenía nuestro documento es que el principal problema de nuestro país es la pobreza y la desigualdad. Y sabemos que hay 4 conductores importantes para poder reducir la pobreza y la desigualdad. Uno es Estado de Derecho, que ya caímos de manera importante del lugar 80 al 115 o 116. Segundo es inversión. Hoy en día está frenada y con la reforma judicial y con la eliminación de los órganos autónomos va a dar mayor incertidumbre para poder invertir. Y tercero, el tercer conductor importante es salud de calidad y al alcance de todos. Nosotros sabemos en nuestro estudio que hicimos, y nuestro estudio es de hace año y medio, que el sistema de salud tenía un alcance más o menos del 28%, hoy creo que es mucho menor. Tenía un alcance del 28%, y que de ese 28% que no tienen acceso a los sistemas de salud, el 25% pierde todo su patrimonio por atender un caso de gravedad de un familiar. Entonces eso es un conductor importante para generar más pobreza. Entonces, al reducir los recursos del sector salud, vamos a caer todavía en un problema mayor de crecer la pobreza. Y ¿no? el tema de educación también me parece una reducción significativa, ¿no? Así es, y también en ese sentido, nosotros la semana pasada tuvimos nuestra convención del IMEF que se llamó Innovando para un México con Sostenibilidad, y ahí lo que analizábamos es que tenemos de lo que va el siglo creciendo al 2% de PIB, cuando el potencial de México debería ser pero mucho mayor que el 2%. ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado a maquila, nos hemos enfocado a competir por costos, cuando en realidad tenemos que entender la nueva economía, esta economía que es la economía de los intangibles, de los modelos disruptivos de negocios, del capital intelectual, hoy en día de la era digital y de la inteligencia artificial, y creemos que por allá tenemos que competir como país y es importante tener más recursos en educación para poder competir en temas que nos permitan generar un mayor valor agregado y por lo tanto una mayor productividad como país. La llegada de Donald Trump con todo el poder a partir del 20 de enero, ¿qué condicionamiento le genera esto a México como parte, digamos, de una estrategia para enfrentar lo que podría ser, por un lado, una caída? Los últimos datos de desaceleración económica son enormes, y por otro lado, datos que tienen que ver con una visión mucho más proteccionista por parte de los Estados Unidos. Sí, claro. A ver, yo creo que primero hay que tener en contexto la importancia que para nosotros representa el TEMEC. Si nosotros hacemos una revisión de cifras, antes del Tratado de Libre Comercio, antes del 94, no exportábamos, creo que era más o menos de 80,000 millones de dólares lo que nosotros exportamos en manufactura. 30 años después estamos exportando casi 500,000 millones de dólares. Ahí vemos la gran importancia del TEMEC, y también si lo ponemos en contexto de lo que
de las exportaciones de todos los países latinoamericanos a Estados Unidos en cuanto a manufactura representan el 40% de lo que nosotros exportamos. Creo que esa es la gran importancia del TEMEC. Por otro lado, estamos exportando mínimamente a China, ¿no? Me han hecho la pregunta, ¿qué significa exportar a China? Yo lo que contesto es, como en los negocios, como en todo buen negocio, siempre es importante tener diversificación, pero en este caso, en especial con el TEMEC, que dependemos del 80% y que hemos crecido desde el 1994 a la fecha más o menos en tasa media de crecimiento anual 6% cada año de exportaciones, creo que la importancia del TEMEC por sí sola es muy importante. Y entonces en este sentido es pues muy preocupante porque creo que ya ni siquiera va a ser revisión, ahora va a ser una renegociación de bastante TEMEC, mucho ¿no? más profunda, digamos. Así es. Nearshoring. Como que ya se desvaneció la idea del nearshoring, ¿no, Pepe? O sea, como que era la panacea, la salvación para nuestro país. Estábamos listos para recibir más de 35 mil millones de dólares nuevos cada año. Y ahora parece que el nearshoring sí se va a dar, va cerquita, pero en la hermana República de Texas, porque como que se están haciendo más para allá que para acá. Bueno, yo creo que por un lado nosotros en el IMEF siempre decíamos que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum tenía 4 retos. Uno era el déficit, el otro era Pemex, el tercero era la revisión en ese momento del tratado del TEMEC y el cuarto el nearshoring. Pero tiene retos muy importantes y el principal reto es el de infraestructura. Nos hemos quedado rezagados en generación de energía eléctrica limpia, en líneas de transmisión. Este sexenio que pasó no se construyó prácticamente nada de la red de autopistas. También se descuidó el mantenimiento y tenemos grandes rezagos en el sistema portuario. Entonces los retos son muy importantes. Enormes. Sin olvidar el Estado de Derecho, sin olvidar la inseguridad en la que vivimos y el gran problema de aduanas también que tenemos. Entonces los retos son muy importantes, creo que lo tenemos que atacar de manera importante, pero también creo que el presupuesto está frenado en ese sentido, aunque sí tiene un incremento, pero no lo que se requiere para ser competitivos. Y por eso desde el IMEF siempre hemos señalado que es importante ir de la mano con la iniciativa privada para las inversiones de infraestructura. Ahora, finalmente estamos hablando de un presupuesto que quién sabe cómo vaya a funcionar para el 2025, pero hay quienes dicen, pues el problema mayor va a ser 2026. A lo mejor es adelantarse mucho a algo que uno diría, pues no tiene razón de ser, pero digamos, si estamos hablando de crecimiento del 1% o 1,5%, digamos, como tal, ¿qué pasaría? O sea, ¿cuál es la perspectiva a un plazo un poco mayor? Sí, porque esta situación o esta problemática del déficit del 5,9 que se está planteando del 3,9 para el próximo año, también va a tener una reducción para el 2026 y para los siguientes años. Y eso va a tener impacto también en el presupuesto público y por lo tanto en el crecimiento del país. Entonces, nosotros creemos que primero es importante, como ya comenté, mandar la señal de que sí se está haciendo un esfuerzo de controlar el déficit. Sí. Pero a partir de ahí va a tener consecuencias obviamente en el crecimiento. ¿Es posible estabilizar o nos tenemos que acostumbrar a déficits del sector público más cercanos al 5% que al 3%? Y ahí te añadiría a inflaciones mayores por, digamos, la propia presión que esto termina ejerciendo, ¿no? Yo quiero ser optimista. Yo creo que sí podemos tener un país con sostenibilidad a largo plazo. Obviamente eso implica que tomemos las decisiones correctas desde este momento que tienen que ver con inversión en infraestructura, que tiene que ver inversión en salud, en educación enfocada a la nueva economía, para ser un país disruptivo, innovador y que nos permita, como comenté, crecer por arriba del 2% que hemos crecido en lo que va del siglo y de menos del 1% de este sexenio que pasó.
En todo caso, pues estamos viendo un panorama complicado para el próximo año y en donde, pues, si se consigue bajar el déficit va a ser pues ahora sí que el gran triunfo, por lo menos para evitar posibles descalificaciones de las calificadoras. Así es como estamos. José Domingo Figueroa, presidente del IMEF, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Serra. Gracias. Buenas noches, Ernesto, José. muchas gracias. Gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El Congreso de la Unión reformó el artículo 21 constitucional para que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, encabece la Estrategia Nacional de Seguridad. Se establece que esa dependencia formulará, coordinará y dirigirá los programas, las políticas y las acciones respectivas de la estrategia para enfrentar a la delincuencia. Para analizar este tema, nos acompaña aquí en el estudio Dinero y Poder Juan Ibarrola, usted lo conoce, columnista de Seguridad y Fuerzas Armadas y conocedor, sin duda alguna, de la realidad de seguridad en este país. Muchísimas gracias, Juan, por estar aquí con Al nosotros. contrario, Ezra, buenas noches para ti, para todo el auditorio. ¿Qué ha cambiado desde el momento en que Claudia Sheinbaum asume el poder, la presidencia de la República, y desde el momento en que Omar García Harfuch se convierte en una parte, digamos, importante de la estrategia, frente además a una Secretaría de la Defensa y Marina que, pues, de alguna manera tendrían que coordinarse con él para poder funcionar como una estrategia que, pues, pueda hacer disminuir los altos índices de delincuencia? Creo que es muy importante entender, y ya se ha hablado mucho de la presentación de la estrategia de seguridad que hizo la señora presidenta con Omar García Harfuch, pero estos 4 ejes en donde basan la estrategia son reales, es decir, lo primero que es atender las causas, pero ya no atender las causas en función de dirigirla específicamente a un grupo sociodemográfico específico, vale la redundancia. No, sino entender también cuáles son las causas del delito en el país y por qué hay una gran cantidad de jóvenes, hay que decirlo como es, interesados en ingresar a las filas de la delincuencia u obligados a entrar a las filas de la delincuencia. Claro. Pero de esta estrategia rescato, creo, que la parte de investigación y de inteligencia, es decir, ya, y se está viendo a 52 días, 51 días de llegado el gobierno, se está viendo en función de que han habido más de 1000 detenciones, no de personas, no de delincuentes de la calle, vamos a ponerlos en ese punto, no, de gente que representa liderazgo en células, de gente que representa liderazgo en murallas que van cuidando a los grupos delictivos muy locales, muy específicos de colonias. Hay una investigación, hay un trabajo de inteligencia atrás de ellos, hay una investigación y por supuesto que hay una judicialización, para que puedan llegar no solamente en flagrancia detener a una persona porque te lo encontraste, porque andaba armado, no. Hay una investigación, no hay que escatimarla. Los aseguramientos que ha hecho la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina, cifras récord en aseguramientos de cocaína, por ejemplo, que pues no los habíamos visto en mucho tiempo en este país, los objetivos por los que ha ido la Secretaría de la Defensa, y como bien lo apunta Serra, en una gran coordinación entre Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina Armada de México y evidentemente entre la Secretaría, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que está al frente un verdadero policía, que es lo que urgía para esta circunstancia. Juan, más allá del cambio constitucional, que a mí me parece verdaderamente bueno, se requieren 2 cosas. Se requiere presupuesto y se requiere también una fuerza policíaca. No veo plasmado eso en el presupuesto de egresos de la Federación. ¿Cuánto tiempo se va a tardar para poder llegar efectivamente a esta parte de confrontación en donde el crimen organizado diga, bueno, que ya dice, esto ya cambió, pero que ahora sea al revés, que el crimen organizado le tenga miedo a lo que verdaderamente se está gestando en el país como combate frontal contra el crimen organizado?
Definitivamente es un tema de tiempo. El éxito de la seguridad, de cualquier estrategia de seguridad, evidentemente es el recurso. Toda la seguridad cuesta y cuesta mucho. Aquí creo que hay una parte muy importante que es este fortalecimiento institucional que no se le dio en otros tiempos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. O que en su momento, cuando se le quiso dar, por ejemplo, a la Policía Federal, pues se politizó y llegaban a quitarla y a cambiarle el nombre y a cambiarles el uniforme y a cambiar la estrategia. No. Ahora creo que hay un fortalecimiento institucional que está haciendo García Harfuch muy interesante, muy profundo, que como bien lo apuntas, Ernesto, pues el tema del ciudadano de a pie es cuándo voy a poder estar tranquilo o medianamente tranquilo. Sigue siendo la seguridad la principal demanda ciudadana entre los mexicanos. Pero creo que los avances han sido importantes. A ver, y en función del tiempo, la presidenta no tiene tiempo. Y eso lo sabe, en su contundencia de poder decirles, vayan, háganlo bien, que no sea, insisto, no lo improvisado, no, la oportunidad de que te encuentres un delincuente en la calle delinquiendo y lo detengas. Y desafortunadamente la puerta giratoria, que es real, lo acabamos de ver con el contador de la familia del Mayo Zambada, pues es la puerta giratoria donde regresan. La intención, y en eso se basa mucho también este cambio al 21 constitucional, es de que eso no suceda, es decir, que sí puedas llegar con todo un expediente integrado para que ese delincuente no salga de la cárcel. Va a tomarle tiempo al país. Sí, el problema es sumamente grave. No es un problema que se vaya a dar, es un problema que ya está, es una olla que explotó desde hace tiempo y que pues evidentemente la dirección, la comprensión de la señora presidenta es otra. Es su responsabilidad como comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, es su responsabilidad como presidenta de México enfrentar este problema tan grave que tienen los mexicanos. Ahora, el tema de la prisión preventiva oficiosa, este mecanismo que para muchos es pues, un abuso, un exceso, porque nos representa el hecho de que pues, te pueden detener sin necesariamente que exista una investigación previa, o algún tipo de, digamos, de mecanismo legal para poder defenderte de esto. ¿Esto está en línea con este tipo, digamos, de cambios que estás mencionando? Sí, y de verdad es muy polémico esta sí, yo lo sé. Por eso te pregunto. Preventiva, es muy polémica, pero al final de cuentas, y regreso a la estrategia de seguridad en el punto del trabajo de inteligencia que se está haciendo de manera conjunta y coordinada. O sea, ya no es voy a ver a quién detengo y lo presento para cumplir una estadística de detenidos. No. Ahora ya hay un trabajo de inteligencia muy formal, un trabajo de investigación muy formal, una capacidad operativa que sin lugar a dudas también la Guardia Nacional lo está dando y lo va a dar. Una Guardia Nacional ya en la Secretaría de Defensa Nacional que le va a faltar tiempo todavía para consolidarse. Ninguna Guardia Nacional, ningún grupo de carabineros, de gendarmes en el mundo se hizo de la noche a la mañana y en este sentido la Guardia va bien, pero porque es ese brazo operador, ese brazo operativo el que sale a la calle y coadyuva y soporta una acción de inteligencia, un resultado de una investigación. Entonces, caer entonces en la prisión preventiva oficiosa, pues para esto sí es necesario. Y es necesario para poder fortalecer jurídicamente el hecho que el delincuente no se vaya. Pero tendría que existir algún otro mecanismo para evitar un abuso, ¿o no? Y seguramente lo sabrá. Creo que hay suficiente, y no quiero ser simplista con la respuesta esa, Ernesto, no. Hay suficiente criminal en la calle, hay mucho por hacer, hay una gran necesidad por romper con esa impunidad que existe en el país, que existe en las calles, que existe en las colonias. A ver, Juan, hay un problema en términos de crimen organizado, de zonas controladas, de connivencia de políticos con estos grupos. Esto va a generarle a Omar García Harfuch y a quienes estén allí al frente una confrontación directa con un poder, no solamente de los criminales que tienen armas, sino del poder político que está atrás y que los defiende. Creo que en este caso la presidenta Sheinbaum, y en este caso me refiero a ella porque a ella le toca la parte política. Claro.
la parte de gobernanza con alcaldes y gobernadores, que es ahí donde tiene su problema serio. La contundencia y la voluntad de ella es que no haya este tipo de cosas. Y esto es lo que se está viendo. Es decir, si un alcalde está involucrado, y eso lo van a saber, eso se va a saber. Si un gobernador está involucrado, pues, o se alinea, o yo quiero pensar que se va a tener que, esto lo digo a título personal, porque para este proyecto que ella tiene como presidenta de México, ya no puede caber el que un alcalde proteja a un delincuente, que un regidor sea delincuente, y no lo digo de manera general, pero ahí están. Sucede, claro. Que secretarios de Seguridad Pública municipales Trabajen para el otro trabajen bando. para los delincuentes. Esas circunstancias ya no se pueden dar. Y bien lo apuntas, Ernesto, o sea, si de repente ya están viendo la delincuencia, por eso se le llama organizada, yo también le llamo grupo muy estructurado y con una gran inteligencia operativa a los delincuentes. Sí. Y en el momento en que lo están viendo van a decir, ya no es lo mismo. Y perdón, no es lo mismo de hace 6 años, no es lo mismo de hace muchísimos años en este país. El problema no viene del gobierno del expresidente López Obrador, el problema viene por lo menos desde lo que ha iniciado este siglo en este país. En este rompecabezas me hace falta una pieza que no se ha mencionado y a lo mejor son las circunstancias políticas de relaciones internacionales, pero veo muy difícil consolidar el avance sin una coordinación también con Estados Unidos. Creo que las agencias americanas, que evidentemente están esperando el 20 de enero del año que viene, para ver quién queda en las agencias, cuál va a ser la verdadera política de Donald Trump en este sentido. Pero evidentemente sí entienden las agencias, sí entienden las Fuerzas Armadas Americanas, a pesar de que no tienen una presencia y no la tendrán en el país, en México me refiero, pero sí comprenden la importancia de volver a coordinarse, de volver a trabajar juntos. El problema no solamente es de México, el problema es un problema continental, ni siquiera ya cae en América del Norte. Y finalmente somos el vecino, somos un vecino que se ha vulnerado, por así llamarlo. Ellos han vulnerado también esa parte de su seguridad interna por la gran cantidad de violencia, por la gran cantidad de consumo de drogas que hay, por la proliferación y el abastecimiento de armas que se le dan a grupos criminales en México. Es decir, sí hay una gran cantidad de temas a tratar que evidentemente ya en la salida del presidente Biden, pues creo que es hasta innecesario que lo platiquen. Y estoy seguro que los responsables en este sentido de esa relación entre agencias, DEA, FBI, ATF, ICE, todas esas agencias que tenemos que trabajar, el gobierno de México tiene que trabajar con ellas, porque evidentemente por ahí viene, o sea, el flujo de dinero, la parte de los migrantes, que es una cuestión espeluznante, es trágica, lo que está pasando, pero sin coordinación. Es que ese es el problema, Juan. O sea, sin coordinación a lo que vamos es a eventos aislados, iracundos, como intervenciones o como los que ha prometido Trump, de decir, los vamos a catalogar como terroristas y a ver qué pasa. Y mi sonrisa no va en función de una habladuría de un candidato. Claro. Hay que creerles a estos locos. No, y viene un segundo mandato, un último mandato, ya no podrá tener otro Donald Trump. Así que va con todo. Legalmente y por edad. Sin embargo, el problema es de México y Estados Unidos en primera instancia. Porque esa dinámica ilegal que hay entre drogas, entre armas, entre personas, pues tiene que no acabarse, porque es imposible que lo prometa. Creo que no está diciendo la verdad, pero sí llegar a un nivel que permita una nueva convivencia, una convivencia entre países, que permita que Estados Unidos solucione una gran cantidad de problemas, pero que también nosotros, insisto, lo apuntas bien, no es de que sean tiros aislados los que se estén desarrollando en este momento. Hay que desmembrar una gran cantidad de grupos delictivos en este país que tienen dominadas grandes territorios, que tienen derecho de piso, que hay extorsión, que hay secuestro, y lo están haciendo. Por eso insisto en el resultado, más de 1,000 detenidos en 50 días, por lo menos la cifra era del día 20 de noviembre. Bueno, y finalmente, resultados concretos en términos de reducción de
el nivel de homicidio, no solo de la percepción, sino de reducción. ¿Qué es lo que le daría a la población pues, un sustento para decir las cosas sí han cambiado? Es bien importante entender que esta cantidad de muertos de la que se habla no son ciudadanos de bien los que mueren. Es decir, hay daños, gente que desafortunadamente está en lugar y en momento equivocado. Y esto no es patear el bote al decir que se maten entre los delincuentes, no. Aquí lo importante es cómo la fuerza del Estado mexicano va a llegar a dominar a estos grupos para que no existan esos conflictos o se reduzcan. En cualquier parte del mundo hay pugnas entre grupos delictivos, en cualquier parte del mundo. ¿Y el Estado tiene que negociar con ellos? El Estado tiene que imponerse ante ellos, Ezra, que creo que es a donde va ahorita el proyecto y la estrategia de la presidenta. El Estado se tiene que imponer para decirle a esos grupos, ustedes aquí no mandan. Aquí quien manda es el Estado mexicano, aquí quien gobierna es el Estado mexicano, quien cobra impuestos es el Estado mexicano. O sea, no, una tortillería no puede ser que pague un impuesto al gobierno y por otro lado le tengan que pagar un impuesto a los delincuentes para poder operar. Derecho de piso para Panamá. Ahí está, complicada sin duda alguna la elaboración de una estrategia de seguridad que funcione. Por lo pronto lo que queda claro es que las cosas sí están cambiando y estaríamos pensando en un periodo quizá de unos 6 meses o un poquito más para ver ya resultados constantes. Para ver ya resultados constantes, Ezra, creo que esto es bien importante. Así es. El hecho de tener estos 1000 detenidos, aseguramientos, una gran cantidad de objetivos localizados, eso ya nos tiene que dar una tranquilidad a los mexicanos. Juan Ibarrola, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias, Ezra, gracias, Vámonos a Mauricio, una gracias al pausa. auditorio. Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizó su primer viaje al extranjero para participar en la reunión del G20 en Río de Janeiro. Habló sobre los programas sociales que se han instrumentado en el país y propuso que se destinara un porcentaje del gasto militar mundial, sin duda alguna, para crear el programa forestal más grande de la historia. Durante su estadía en Brasil, se reunió con los presidentes de los Estados Unidos, Canadá y China, entre otros mandatarios que estuvieron ahí en esta reunión y que habla sin duda primero de una señal muy clara de ahora sí salir, cosa que López Obrador no hacía. Salir y entrar en un diálogo pues bastante pues complicado, sin duda alguna, por lo que está sucediendo. A ver, Ernesto, primero, ¿qué es el G20 y para qué sirve? El G20, imagínate el siguiente escenario. Hay un G7 que son los 7 países más desarrollados del mundo. Está Estados Unidos, está Alemania, está Francia, está Canadá, está China, desde luego. No, en esos 7 no está. No está China. No está China, están los más desarrollados, incluyendo Australia, etcétera. China no está lo suficientemente desarrollado. Y vino hace aproximadamente unos 25 años un momentum de todo lo que se llamaban economías emergentes, diciendo, pues nuestra voz también es importante. En el seno de la ONU nadie los pelaba y entonces conformaron un G20 que es estos 7 más otros 13 países en donde afortunadamente está sentado México, pero en donde entran pues, los BRICS y ciertos países que tienen un peso relativo importantísimo, incluyendo por ejemplo India, China. Sí. Evidentemente no es la ONU, pero es el seno económico más importante para discutir problemas a nivel internacional. México no se había sentado en ese foro desde hace un buen rato. El expresidente López Obrador simplemente no le gustaba salir a ese tipo de foros. Y sin duda alguna es importante no solamente estar presente para que se oiga tu voz, sino para tener encuentros bilaterales con los presidentes de otros países. Creo que cada cosa en la que se diferencie la presidenta de López Obrador va a ser buenísimo, pero este es importantísimo. Es decirle al mundo entero, México sí tiene cara, México sí tiene posiciones internacionales y sí se puede sentar en la mesa a discutir problemas importantísimos más allá de sus cuates regionales o de los cuates con los que tuvimos algún tipo de relación durante los últimos 6 años. Ahora, el hecho real es que pues ahí, digamos, la figura que desentonó fue la de Joe Biden, porque ahora sí, como le dicen los gringos, era un lame duck, un pato cojo, o sea, alguien que ya está para afuera y que pues en un par de meses vas a tener a otra figura, un Donald Trump
que además con los nombramientos que acaba de hacer o que trataba de hacer algunos, como el del fiscal que lo tuvo que retirar, o el cual renunció, Matt Gaetz, lo cierto es que está cambiando, o sea, fue un G20 pues más o menos de despedida, Básicamente, sí. básicamente de despedida, y decirles a todos, pues agárrense porque viene una visión totalmente diferente de lo que es la relación entre... ¿Tú crees? Yo creo que Donald Trump no se va a sentar en ninguna reunión del G20. G20, Si de tienes por razón. sí es igual que nuestro expresidente, no le gustan las reuniones internacionales y él quiere estar en el centro de todas. Acuérdate de la reunión de la OTAN. Yo creo que va a ser difícil que Donald Trump se siente en una reunión del G20. ¿Por qué? Porque tiene que reconocer la importancia de otros países en ese contexto. Sí, pobre Biden, ya digo, no se quedaba dormido en las reuniones porque ya le modificaron ahora sí que las pastillas que se toma, pero yo creo que sí fue importante, primero que la presidenta se hubiera reunido con Biden. No habían tenido la oportunidad, No. ya habló ciertamente con Trump por teléfono y hasta donde sabemos fue una llamada cordial, como lo dijo la presidenta. Pero era importante también despedirse de Biden porque hay asuntos pendientes de coordinación en muchos sentidos y la agenda México-Estados Unidos no se para, es diaria. Diario hay 1.500 millones de dólares que cruzan la frontera. Diario hay cruces de migrantes, diario hay problemas de seguridad. ¿Era importante que se reuniera con Biden? Sí, sin duda alguna. Para establecer conexiones también pues con lo que acabamos de discutir, con las agencias internacionales de Estados Unidos, muy importante, pero también fue muy importante que se reuniera con el presidente de China. Reunirse con Xi Jinping no es cualquier cosa, intercambiar lo que viene hacia adelante, es fundamental tener una visión y tener una posición. Ahí está el punto. ¿Qué va a pasar con China, Donald Trump, México? O sea, por un lado hay la amenaza hacia México de que si siguen metiendo, de acuerdo a la concepción norteamericana, mercancía china etiquetada en México para que entre sin impuestos, Trump va a pegar de gritos y va a poner aranceles, etcétera. Y si esto es real, o si China tiene la posibilidad de encontrar mecanismos que no sean de falsificación para poder... Contrabando como tal. Y el tema, por supuesto, de las drogas, fundamentalmente el fentanilo, que es los precursores famosos que llegan a México, pues vienen de ahí, Ernesto. A ver, hay dos puntos fundamentales. Uno, China no la está pasando bien, está creciendo 4% al año y para ellos es totalmente insuficiente, tienen un exceso de capacidad. Los estadounidenses, Estados Unidos le puso durante la administración Biden impuestos muy importantes. Empezaron con Trump, pero se continuaron con Biden. Y las exportaciones de China a Estados Unidos han venido decreciendo de manera muy importante y las de México subiendo. Hay la percepción, en algunos casos correcta, en otros casos incorrecta totalmente, de que China está metiendo sus mercancías para regresar al mercado de Estados Unidos por la vía de México. Hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden. Ciertamente el acero chino no pasa por México para llegar a Estados Unidos para producir manufacturas norteamericanas. Eso es muy difícil ocultarlo. Hay otros que sí, productos terminados relativamente chicos, textiles, vajillas, productos manufactureros ligeros, sí, pero yo creo que son relativamente fácil controlables. ¿Qué es lo que viene? Y ese es el segundo punto más importante hacia adelante. Viene una guerra comercial más profunda entre China y Estados Unidos. Y México está en medio y México tiene que tomar una posición. Si no, híjole, va a estar complicada continuar con un tratado de libre comercio que para nosotros es crucial. Es crucial porque el 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos y tenemos que preservar ese mercado a como dé lugar. Bueno, pues ahí está haciendo algo que tendrá que decidir como política exterior México, ¿Sí? Con quién la juegas, y creo que la respuesta es muy obvia en términos de lo que puede beneficiar a los mexicanos. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con ustedes sobre el tema Ucrania, algo que pues se había olvidado, aparecía ahí muy lejos y de repente pues resulta que pues los ucranianos atacan a la Rusia, territorio ruso, con armamento norteamericano, misiles de alto vuelo, y esto genera la amenaza por parte de Putin de responder en términos nucleares sobre la propia Europa, por lo pronto. Vámonos a una pausa.
Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues se recrudecen las hostilidades en Ucrania luego de que este país atacó objetivos rusos con misiles de origen norteamericano. Como ya les decíamos, la respuesta de Putin fue habilitar a su ejército para el uso de armamento nuclear, por lo menos como amenaza, advirtió que habría consecuencias. Esta mañana lanzó, ahora sí el propio Putin, un misil balístico intercontinental durante un ataque a Ucrania. China pide calma ante el decreto del presidente ruso, mientras que Francia le pide que entre en razón. Otros países le piden a Donald Trump intervenir ante Moscú. Todavía ya, pues a Biden ya Todavía ni cuenta. no toma posesión, pero No, ya pero le piden. ya le están diciendo. A ver, creo que esto tiene que ver fundamentalmente también con los errores propios de la transición del fin de un gobierno, el gobierno Biden, y por supuesto Ucrania. Por un lado, el hecho de que se haya hecho público, lo que parecía era un secreto, el suministro de misiles balísticos a Ucrania con el condicionamiento de que no los podía lanzar sobre población civil, que eso es mucho lo que acostumbra incluso el propio gobierno ruso. Y segundo, y esa es ya una interpretación muy mía, ya se va Biden y Trump llegando puede llegar básicamente a conclusiones muy claras sobre la posibilidad de que pues, la paz se puede conseguir entre Rusia y Ucrania bajo el principio de que finalmente Ucrania ceda territorios suyos o que aparecen suyos y que Rusia los reclama. Donetsk, Lugansk y por supuesto la península de Crimea. Creo que ahí es donde está el grave problema y lo sabe muy bien Zelensky, el presidente ucraniano, porque pues se está jugando ahora sí que su última carta para una negociación en donde pues Trump puede, o sea, no es que sea un peligro como tal, si lo piensan, sí lo es, pero lo que queda claro es que su apuesta no va en línea con un modelo de globalización o de colaboración con Europa. Lo que le está diciendo a Europa es, pues arréglensela ustedes, ¿no? Claro. Lo mismo que le está diciendo a la OTAN, pues allá ustedes, yo no tengo por qué estar metiéndole dinero a esto. Y esta posibilidad es lo que hace pues, a un Putin que pues, se fue a Brasil, ahí estuvo sin ningún problema, y creo que pues finalmente desde la propia perspectiva rusa, pues esto es para ellos un triunfo desde el punto de vista de Putin ante la posibilidad real de que un acuerdo con Ucrania se logre bajo la lógica de la entrega de territorios. Sin duda, Ezra. Mira, sí, efectivamente estamos rodeados de locos en muchos países del mundo como presidentes. Es muy desafortunado que se tengan que llegar a estos extremos porque la población civil sí sale afectada en este contexto, pero yo creo que Trump les está diciendo a Europa ya desde hace un buen rato, arréglense ustedes, pero además mi cuate es Putin. Y vamos a llegar a un arreglo diferente del que todos tienen en la cabeza. Y ese mensaje es muy fuerte, porque echa a andar otras lógicas en otras regiones del mundo. Literalmente puede llegar, pues, por sus pistolas, Xi Jinping en China a decir, ¿y por qué no Taiwán? ¿Qué no es lo mismo? Pues, el mismo argumento que le está dando permiso a Rusia para apoderarse de un cacho de Ucrania es el mismo argumento que puede utilizar Xi Jinping en China para apoderarse pues, de un cachito importante. Que él considera suyo. Que consideran históricamente suyo desde hace mucho tiempo. Y también le da, pues ahora sí que alas a locos como Corea del Norte. Que de hecho Corea del Norte, recordemos, ya tiene prácticamente tropas, alrededor de 11,000 soldados, y que podrían aumentarse significativamente en territorio ucraniano. Digamos, correcto. jugándosela junto. Y la otra es que pues, suponen que Putin, una vez que se quede con los, si es que esto se pacta, con los cachitos de Ucrania, decía, oigan, ¿se acuerdan de la Unión Soviética? Pues resulta que Estonia, Letonia y Lituania pues, eran partes mías, y Polonia se va a poner a temblar. O sea, a este tipo de dictadores no los convences, y ya lo hemos visto a lo largo de la historia, diciéndoles, bueno, ya quédense con un cachito y ahí le paramos. No. Y creo que ese es el problema. El otro problema de Ucrania es que finalmente hay que recordar que cuando se desaparece o desintegra la Unión Soviética, Ernesto, se firma un acuerdo entre la Unión Soviética o lo que era Comunidad de Estados Independientes, ya el desmantelamiento de la Unión Soviética, con Ucrania, en donde Ucrania le entrega el armamento nuclear
que tiene, recordemos la tragedia de Chernobyl, Correcto. ¿sí? Le entrega a cambio de que la Rusia, ya convertida como Federación Rusa, no tenga atribuciones para, pues, reapropiarse o reclamar territorios ucranianos como territorios propios. Y bueno, pues ahí funcionó la relación hasta que Decreto llegó un momento, que totalmente desconoce. Por ahora cierto, lo Putin. desconoce. Claro. Es que hay que recordar que lo que quiso hacer Rusia en Ucrania es lo que hizo con algunas otras de las repúblicas soviéticas, que fue pues imponer candidatos o presidentes o gobiernos. Como Georgia. Sí, exactamente, como en Georgia y en algunos otros lugares, Tayikistán, etcétera, que son sus aliados. Y en el caso ucraniano, pues, no es así, y entonces la amenaza por parte de Trump, por parte de Putin para Es lo mismo. pero por parte de Putin para apoderarse de estos lugares es que esos acuerdos internacionales no tienen ninguna validez, y si no tienen ninguna validez, pues no tiene nada. Absolutamente nada que hacer. La democracia de repente da resultados totalmente ilógicos, como que un maestro de escuela puede haber sido electo como presidente de Ucrania, y eso no estaba dentro del plan de los rusos bajo ninguna Un circunstancia. comediante. Es correcto, también. En ese contexto, Ezra, el mundo entero, o sea, Hamas y Irán, las conflagraciones en la medida en que se ubican en una región específica, Ucrania, Rusia, o la Franja de Gaza, entre Hamas e Israel, pues son eso, conflagraciones locales. Ahorita ya no estamos en eso, ya son conflagraciones en donde intervienen muchos países, en donde intervienen muchos intereses, y en la medida en que eso se hace una lucha geopolítica internacional, entonces tenemos un problema realmente serio en donde se requieren estadistas de a de veras para resolverlo. Mira, cuando mencionas esto, queda claro que, por ejemplo, Putin en el discurso, no Putin, perdón, Sergei Lavrov, que es su secretario de Relaciones Exteriores, su ministro de Relaciones Exteriores, decía la lucha de Occidente contra Rusia. O sea, estás hablando De todos contra un bloque que estaría formado por Rusia, por lo pronto Irán, por supuesto China, Corea del Norte, ¿sí? Eso ya es una conflagración de todos. Y las partes que tienen ocupadas en Siria, por supuesto en Gaza, en Líbano, con Hezbollah, etcétera. Y dices tú, esto se trata, lo que tú acabas de mencionar con toda razón, no de un problema local, sino de una confrontación en donde instancias internacionales como la ONU no sirven para nada, nunca ha servido absolutamente para nada, es un gasto innecesario, sin duda alguna, porque no tienen capacidad de imponer determinadas condiciones. Sirven algunas de sus asociaciones o grupos, la UNESCO, sí tiene sentido. UNESCO, etcétera. Otros son una verdadera payasada, y que de alguna manera te están diciendo que hay un nuevo orden, que a ver cómo le hacemos para evitar una conflagración de un mayor nivel, ¿no? Y desafortunadamente vamos hacia eso en la medida en que esto es ya no otra cosa más que una lucha de titanes. Y esos dos titanes están conformados, como tú dices, por grandes bloques de países, como si estuviéramos otra vez en la Guerra Fría. Es back to the 60s. Sí. Y eso es terrible, porque lo vemos en muchas políticas al interior de muchos países, México, uno de ellos, cómo estamos regresando a cierta forma de pensar que mientras más cerrado esté uno en el contexto de un país, mejor será. Al contrario de lo que vimos los últimos 30 años en el mundo entero, que es la globalización nos llevó a tasas de crecimiento y a estadios de bienestar. Pero ahí algo pasó. Sí, exactamente. Alguien que quedó atrás o quedó rezagado, que no fue tomado en cuenta, terminan convirtiendo en una narrativa de integración, en una narrativa no de una alternativa a la integración, sino de un retorno a un modelo proteccionista cerrado, en donde cada quien se la arregle como pueda, y en donde hay potencias que intentan de una u otra manera imponer realidades que van en contra de los principios propios de una globalización. Y en la que, aunque tú te quieras mantener independiente, no vas a poder. Vas a tener que escoger de quién vas a ser aliado. Y eso, para nosotros, va a ser muy peligroso, pero al mismo tiempo muy fácil, precisamente por nuestra ubicación regional y nuestro contexto histórico y económico. Habrá que ver si finalmente esto, pues, o la lógica mexicana puede trascender esta idea de que nuestro enemigo histórico es los Estados Unidos. ¿O no? Y entonces jugar con ellos como un socio molesto,
vecinos distantes, decían, pero que requieren en este momento una mayor cercanía, porque a todos los del bloque México, Estados Unidos y Canadá. Y recuperar la voz que perdimos como representantes dignos de América Latina, que hace mucho no lo somos. Ernesto Cervera, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve, nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche, Dinero y Poder. De nuevo, muchísimas gracias y muy buenas noches.